esta tertulia que vamos a llevar a cabo a lo largo de la tarde. Desde la Federación Socialista Asturiana queremos daros la bienvenida a este nuevo encuentro digital con los militantes, que como ya saben, lo hemos puesto en marcha adaptándonos, ¿no?, así a la nueva normalidad que la pandemia trajo consigo. Y queremos animaros a todos los que nos estáis siguiendo a que enviéis vuestras preguntas, vuestras dudas, que intentaremos a lo largo de la tarde ir resolviendo. Hoy hablaremos, como bien saben, del mundo rural, sin duda un mundo rural vivo y con futuro. Y lo vamos a hacer de la mano de una de las personas que más sabe de política rural en Asturias, como ya dijo nuestro presidente y secretario general en alguna ocasión, Adrián Barbón, que es el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, de Alejandro Calvo. Alejandro Calvo, como saben, pertenece a una familia de Cangas de Narcea y es una familia con una larga trayectoria de defensa del medio rural. Su padre, Pepe, un histórico dirigente del sindicato UCA, y su madre, Carmina, que os mando a ambos un saludo muy especial, una luchadora feminista, una mujer empresaria, pionera en el turismo rural y una de esas primeras mujeres valientes que fue cotitular de una explotación agraria. Todo ese legado Alejandro Calvo lo lleva en su sangre y por ello mantener esa lucha por un medio rural vivo es por lo que él y todo su equipo están trabajando y lo harán con mucha dedicación y mucho esfuerzo. Alejandro, bienvenido a este encuentro. Buenas tardes, Alba. Pues a lo largo de la tarde hablaremos del medio rural y bueno, voy a dejar una frase que me escucharías a mí ya muchas veces, Alejandro, decir a modo de reflexión, y ya te doy la palabra, de no entiendo una Asturias viva sin un medio rural vivo. Sí, bueno, me comentabais que hiciese una breve intervención porque seguramente lo más interesante hoy es escuchar las preguntas y estar un poco a disposición de la gente. Pero bueno, creo que ese es el proyecto de este gobierno, de esta consejería, el proyecto del gobierno de Adrián, ¿no?, que entiende una visión absolutamente global del desarrollo de Asturias, donde por supuesto el medio rural, como parte además principal, como mayor superficie de nuestra región, tiene que tener un papel destacado. Pero sí me gustaría destacar eso, es decir, que la visión es global. El medio rural es muy variado, tenemos un medio rural periurbano muy dinámico que se está aprovechando de una manera evidente del desarrollo del área central asturiana, y ese desarrollo tenemos que ser capaces de hacerlo llegar a las salas y también a las zonas de montaña que durante mucho tiempo han visto, por ejemplo, las restricciones de las políticas medioambientales, ese gran patrimonio que son nuestros recursos naturales, pero han visto más las restricciones que la posibilidad de desarrollarse, ¿no? Con lo que tenemos un reto por delante, yo creo, apasionante, y que en este momento tan difícil de crisis, a pesar de las dificultades y de que evidentemente la prioridad es la lucha contra la pandemia, pues también aparecen nuevas oportunidades. No sé si queréis o si quieres que haga un pequeño repaso sobre la visión, o directamente quedo un poco a tu disposición. Sí, vamos a dar ese margen, que es un breve repaso, pero antes permítame que anime a todos los que nos están siguiendo, a los diferentes compañeros y compañeras que están repartidos por todo el territorio, a que vayan enviando sus preguntas y sus dudas o inquietudes para luego poder tratarlas directamente contigo, Alejandro. Muy bien, pues si te parece eso, un pequeño repaso a cuál es el proyecto, qué iniciativas y qué retos tenemos en el de presente y de futuro, muy brevemente, y luego pues quedamos a disposición, ¿no? Bueno, como te decía, y tú lo explicabas muy bien, ¿no? Yo creo que tanto mi generación como yo me veo también reflejado en la tuya, ya mucho más jóvenes, compartimos, ¿no? Compartimos bueno, yo creo que esa deuda, que gracias al sacrificio de las generaciones que vivieron tiempos muy difíciles y supieron mantener vivo el medio rural y ser capaces de mantener tradiciones y ser capaces de gestionar el territorio y hacerlo productivo con unos recursos mínimos, pues esa deuda creo que llega el momento en que tenemos la oportunidad de devolverla, ¿no?
Y seguramente hay que mirar en ese pasado, ¿no?, para encontrar muchas de las claves de futuro, no con melancolía. Creo que muchas de las cuestiones que tienen que ver con cómo se gestionaba el medio rural en el pasado hay que actualizarlas. Esos procesos agroecológicos que ahora están tan de moda hay que modernizarlos, convertirlos en innovación, en un tipo de innovación que además vemos que tiene mucho que ver, ¿no?, con la innovación social que se produce en otras áreas, que creo que es, como te decía, un elemento decisivo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de competitividad de futuro que tiene Asturias? Pues uno principal es este. A mí me gusta destacar también que no es solo una expectativa de futuro, sino que también es una realidad, porque evidentemente disponemos ya de una producción, de un sector, por ejemplo, agroalimentario, que se apoya en nuestro sector primario, que es capaz de generar prácticamente el 20% del Producto Interior Bruto de nuestra región. Pero tenemos también muchas dificultades para sostener el tejido en el medio rural, un tejido social vivo, una actividad económica suficiente para que haya relevo generacional y para que los jóvenes vean atractivo seguir viviendo en el medio rural. Y para eso yo creo que la solución no es única, es una solución compleja, pero que tiene que apoyarse en que haya una actividad económica que genere un empleo de calidad y rentabilidad. Creo que tenemos que apostar de una manera decidida, que tenemos que seguir apostando de manera decidida por el sector primario. La agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura son los elementos básicos que nos permiten gestionar el territorio y tenemos que gestionar el territorio. El territorio no se gestiona solo, como algunos piensan, y si además somos capaces de hacerlo productivo, pues estamos cumpliendo esas dos necesidades, pero a la vez también tenemos que conservar una actividad económica complementaria y diversa, ¿no? Tenemos el ejemplo de los últimos 30 años con el turismo rural, que ha sabido además integrarse y ser un complemento para el sector primario, y tenemos que ver cómo eso cataliza pues, nuevas producciones agroalimentarias, servicios para la tercera edad. Hay muchísimas oportunidades para generar un tejido económico mucho más complejo en el medio rural que lo hagan más atractivo para que veamos economías mixtas, ¿no?, como las vimos en el pasado en las zonas rurales, por ejemplo, donde la actividad ganadera o agrícola convivía con la minería, y eso permitió evidentemente un dinamismo económico que en muchas zonas ahora no vemos, ¿no? Y hay una oportunidad que se abre ahora también, que es, como vemos, la residencial, ¿no? Creo que si somos capaces de avanzar en la conectividad, en la digitalización, y se está haciendo, y hay una apuesta decidida de este gobierno, también grandes áreas del medio rural van a ser zonas para vivir, para gente que puede teletrabajar, para gente que tiene oportunidad de trabajar de una manera diferente y que además elige un ritmo de vida diferente, porque, bueno, evidentemente no es lo mismo vivir en la velocidad de una ciudad que poder aprovechar las horas como se hace en el medio rural con otro tipo de actividad. Para poder conseguir esa evolución de esta situación de presente, donde venimos de años, décadas de declive, y conseguir un punto de inflexión, tenemos que conseguir dos elementos básicos, ¿no? Uno es ser atractivos para que las mujeres, que son la base para sostener ese tejido, vean en el medio rural una oportunidad, que no sea un lugar donde haya dobles o triples discriminaciones, ¿no?, sino que tiene que ser un lugar donde la mujer en este proyecto tiene que tener un papel destacado. Y así lo estamos planteando de una manera quizás indirecta, ¿no?, apoyando en gran medida actividades donde a día de hoy la mujer tiene un papel mucho más destacado, ¿no? Lo tiene incluso en la ganadería, en las incorporaciones, por ejemplo, en las ganaderías de carne, pero también en la diversificación, ¿no?, en la actividad agroalimentaria, de turismo rural. Creo que cuando vemos las convocatorias líder, vemos cómo las mujeres son ahora mismo el elemento con mayor dinamismo dentro de nuestro tejido en el medio rural. Y como decía, tenemos que ser capaces de que los jóvenes no pierdan, no desconecten del lugar donde nacieron y donde crecieron. Hay mucho trabajo por delante, daría para mucho. Seguramente tendríamos que hablar de la educación que recibimos desde pequeños y cómo eso hay que hacerlo desde la primaria, para que la gente entienda y valore el lugar en el que vive y no solo entendamos este modelo global donde parece que lo atractivo siempre está fuera. Pero bueno, creo que tenemos muchas iniciativas en marcha que tienen también que ver
con la formación, con ser capaces de formar a nuestros jóvenes para que vean oportunidades de empleo en su entorno, en el medio rural, y que por lo tanto a veces no tengan que emigrar para conseguir un trabajo muchas veces no mejor remunerado de lo que pueden tener en su entorno. Para conseguir este tipo de retos de futuro hay cuestiones políticas muy, muy relevantes y básicas que a veces no se ponen suficientemente en valor. Sabéis que en gran medida nos estamos jugando mucho de nuestro futuro en cómo se realiza la construcción europea, cómo los fondos europeos llevan a nuestra región, y durante décadas en el sector primario, en la agricultura y la ganadería, ya llevamos trabajando con fondos europeos y con una política agraria común y unos fondos de desarrollo rural que muchas veces no se valoran lo suficiente, pero que tienen mucho que ver con cómo hemos llegado hasta aquí y tienen que ser una herramienta fundamental de futuro. A mí me gusta destacar que, por ejemplo, la política agraria común, que ahora estamos negociando para el siguiente periodo, deja en Asturias 84 millones de euros de ayudas directas a nuestros agricultores y ganaderos. Y eso no es malo, no es una subvención, no es algo que tengamos que renegar de ellos, sino que tenemos que aspirar a tener eso mismo, incluso a tener más, porque es algo que se nos da por cómo producimos y que porque producir alimentos es una actividad muy, muy relevante que genera riqueza y que además es estratégica para el futuro de nuestra región, pero también para el futuro de España y de Europa. Y eso tenemos que seguir siendo capaces de defenderlo. Tenemos, como explicaba antes, líneas de desarrollo rural como los fondos LEADER, que son la principal línea de ayuda a la actividad económica que hay en nuestra región. Tenemos en marcha una convocatoria 2020 de fondos LEADER por prácticamente 26 millones de euros en marcha, ¿no? Y tenemos también desde nuestra consejería, por ejemplo, 8 millones de euros de línea de subvenciones a las industrias agrarias. Es decir, nos jugamos mucho con los fondos europeos y con eso que ya tenemos y a veces no valoramos, pero que tenemos que ser capaces de proyectar el futuro. Y como desde hace 2 meses y en esa línea de trabajo que nuestro presidente ha planteado de poder abordar el desarrollo de la región con una visión única, desde nuestra consejería también gestionamos las políticas de infraestructuras y movilidad. Me gustaría destacar que dentro de las políticas FEDER, FEADER de financiación, tenemos muchísimas oportunidades también de desarrollo de infraestructuras en el medio rural, ¿no? Lo conocemos bien a través de las infraestructuras agrarias y aquellas vinculadas a la gestión de nuestros montes, a la gestión forestal, pero tenemos que ser capaces de seguir avanzando también en esos espacios naturales para que sean productivos, para que sean generadores de economía y no espacios solo que se conservan, sino que se conservan gestionándolos y haciéndolos productivos, y también gestionando infraestructuras que nos acerquen a los servicios, ¿no? Porque ese que es el gran activo de nuestra región, nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros servicios sociales, lo estamos viendo durante esta pandemia, en la que muchos, y los que tenemos evidentemente amigos fuera, raro es el día en el que no nos recuerdan lo afortunados que somos por los servicios públicos que tenemos en esta región. Pues esos servicios tenemos que mantenerlos en el medio rural, tenemos que seguir haciéndolos accesibles, y esas infraestructuras que al final lo que aseguran son unas condiciones de movilidad justas, son fundamentales para equilibrar el futuro en nuestra región. Así que como repaso inicial creo que ese sería un breve pero intenso repaso a todo lo que tenemos por delante, ¿no? En cada una de las líneas de trabajo. Evidentemente tenemos proyectos específicos. Nos gusta además destacar que creo que este gobierno y nuestra consejería insiste en que tenemos que ser capaces de hacer entender lo que hacemos, no solo hacerlo, sino que la comunicación es necesaria para buscar la complicidad en el desarrollo de la iniciativa política, y será un placer explicarla en cada una de ellos, ¿no? Creo que todo nuestro trabajo tiene que verse, lo decía al principio de esta legislatura, que nuestra consejería tenía que ser la consejería de la gente de los pueblos. Seguramente ahora el reto es un poquito mayor, pero la filosofía es la misma. Es decir, estar muy, muy cerca de las necesidades de la gente, porque somos una comunidad pequeña, con un gobierno de gente normal, de gente accesible, que somos como todos los que estamos en nuestro partido, que estamos cerca, porque nuestros intereses son los intereses de la mayoría de la gente, porque somos como la mayoría de la gente. Sí,
Bueno, eso de la cercanía es cierto y la gente pues lo nota y lo recalca, sobre todo esa cercanía que tienes con los hombres y mujeres del medio rural asturiano, escuchar e intentar dar soluciones a todos sus problemas. Si te parece, Alejandro, empezamos con las preguntas. Tenemos una pregunta que nos llega desde un compañero de Tineo y nos habla además de la devolución a los vecinos de los montes, ese problema de titularidad de los montes que hay. Y la pregunta es acerca de la noticia reciente, si no recuerdo mal, de finales de agosto, que habéis devuelto al pueblo de Abres, ¿no? Esa propiedad. Y la pregunta es, ¿podría explicarnos cuáles son las claves de ese proceso de la devolución de los montes a los vecinos? Sí, intentaré hacerlo brevemente, pero me gustaría destacar que el principio de esta política es un compromiso de nuestro programa electoral, de la FSA-PSOE, y que nosotros estamos desarrollando. Lo llamábamos un plan de choque sobre la propiedad forestal en Asturias, pero fundamentalmente de lo que se trata es de que ese gran reto que tenemos es que nuestro terreno forestal, donde muchas veces no se conoce bien de quién es propiedad y por lo tanto no se puede gestionar, la prioridad es movilizarlo para que pueda gestionarse. Tradicionalmente en nuestra región se gestiona desde la administración directamente. La mayoría del monte está considerado monte de utilidad pública y hay había una visión muy patrimonial, ¿no?, de ese monte, y nosotros creemos que ese modelo ha demostrado que desde la administración no se podía gestionar todo. Y estamos atentos a todas las iniciativas. Una de ellas muy interesante también tiene que ver con la actividad que desde los ayuntamientos se está haciendo, y a veces los ayuntamientos son capaces de canalizar esa demanda de los pueblos y de las juntas vecinales y gestionan directamente. Ayer mismo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Tineo presentaba un proyecto muy interesante en colaboración con nosotros para el Monte de Merilles, pero esa otra parte, que eran las juntas vecinales, que porque además tenían capacidad de, en el pasado, demostrar que habían sido propietarios del monte, querían recuperarlo y gestionarlo, bueno, pues no se sentían suficientemente atendidas. Nosotros hemos activado el jurado de clasificación de montes vecinales y hay un sistema transparente donde las juntas vecinales, que son capaces de aportar la documentación que acredita esa propiedad y además asumen, que es lo más importante, la responsabilidad de ordenar ese monte y gestionarlo en el futuro, tienen opción de que se califique. No es ni blanco ni negro, sé que suena romántico lo de recuperar la propiedad para quien la trabaja, pero es algo mucho más, digamos, elemental, en el sentido de que quien pueda acreditar la propiedad se le reconoce, pero por encima de eso está la voluntad de que el monte se gestione y que se gestione atendiendo a las demandas de la gente que vive en los pueblos cercanos, sea o no sean propietarios de ellos. Ahora vamos con una pregunta de la compañera Trini Suárez, que aprovecho para saludar. Muy buenas tardes, Trini. La pregunta es la siguiente. En primer lugar, felicitar por esta reunión. Disculpa. ¿Qué papel crees que puede tener la economía del cuidado en el desarrollo del medio rural, tanto en la fijación de población como en su reactivación económica? Bueno, pues Trini lo conoce bien, ¿no? Y le ha tocado más trabajar en dinamizar esos servicios en el medio rural, tan difícil a veces, tan costosos, pero tan agradecidos, ¿no? Bueno, yo creo que en esta crisis se nos ha visto muchas posturas, ¿no? Y evidentemente cómo tratamos a nuestros mayores, cómo funciona, digamos, la última etapa de cuidado de nuestros mayores, pues hasta ahora pues seguramente no habíamos puesto el foco. Y en el medio rural, tradicionalmente, la convivencia de generaciones, ¿no? Yo lo he vivido en mi casa, ¿no? Viviendo con mis padres, con mis abuelos, pues esa situación no la veíamos tan de cerca, ¿no? Ahora, sin embargo, gracias a que tenemos una magnífica red asistencial pública en Asturias, esa realidad también ha llegado al medio rural asturiano. Y eso, que es evidentemente algo que es un avance significativo, es también una oportunidad de generar servicios alrededor e incluso de establecer un modelo residencial específico en el medio rural, como veíamos, como para otros tipos de servicios. Con lo que a mí me gusta decir, ¿no? Sé que es mucho menos atractivo decir que aspiramos a que la gente mayor envejezca en Asturias, a que nuestra gente mayor que se tuvo que ir vuelva
y envejezca en Asturias. Creo que en nuestra familia, en mi familia, varios de mis tíos están ahora en Asturias viviendo después de la pandemia, ¿no? Porque ya no han sentido la necesidad de volver y porque se encuentran aquí mucho mejor. Y alrededor de eso, que es menos atractivo que atraer a los jóvenes, también tenemos que ser capaces de generar riqueza. Mira, nos llega una pregunta de Mari Carmen. Buenas tardes, consejero. ¿Qué papel pueden jugar en el futuro las denominaciones de origen para generar empleo y, por tanto, riqueza en nuestro medio rural? ¿Podemos impulsar más la marca Alimentos del Paraíso para darnos a conocer como la despensa de España? Bueno, ese es un elemento central, ¿no?, de nuestro proyecto de gobierno para esta legislatura y que se apoya en el buen trabajo de muchos equipos de gobierno anteriores que fueron capaces desde los gobiernos en la Consejería con Menéndez de Luarca de desarrollar una pléyade de denominaciones de origen, de indicaciones geográficas protegidas que venían a reconocer nuestros productos tradicionales y garantizar su origen, ¿no? A partir de ello, se ha podido transformar, se ha podido generar un trabajo complementario para dar valor y nosotros lo que hemos hecho es utilizar nuestra gran marca, nuestra marca paraguas, que es Asturias Paraíso Natural, para que a través de esa marca Alimentos del Paraíso seamos capaces de reconocer no solo las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, sino a multitud de productos que tienen una garantía de origen, pero que sobre todo tienen una calidad garantizada y una tradición que asegura esa vinculación a nuestro territorio, ¿no? Hasta hace poco tiempo nuestra producción agrícola y ganadera era leche y carne de una manera prácticamente única y ahora vemos que multitud de pequeñas producciones, empezando por nuestros quesos artesanos, pero también evidentemente con la sidra, con la fava, son un ejemplo claro de por dónde podemos trabajar y estoy convencido de que hay mucho por desarrollar y mucha riqueza que generar. Sí, otra de las preguntas que nos entran es una temática muy recurrida y hoy salía en el periódico además acerca de vegadeo. Ya sabéis que yo quiero mucho mi tierra y cómo no vegadeo y tenía que nombrarla aquí también, ¿no? Sobre la avispa asiática. Te formulo la pregunta, Alejandro. Estamos viendo que este año se han realizado importantes avances en la lucha contra la avispa asiática. ¿Cuáles están siendo las claves de este cambio de tendencia? Bueno, pues sí, yo siempre cuento que el año pasado cuando llegué al gobierno y antes incluso de tener equipo me pasé el mes de agosto con las dificultades que había, ¿no?, para poder atender la multitud de peticiones, de retiradas de nidos, de la alarma social que se había creado. Disponíamos de un plan de defensa que ya se había generado en la anterior legislatura, pero que no se había desarrollado y que había además que implementarlo económicamente, ¿no? Al final todos son recursos. Y yo creo que el éxito ha sido hacer partícipe a toda la sociedad, a las distintas administraciones. Los ayuntamientos han reaccionado magníficamente y también, evidentemente, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Creo que es muy positivo que cada día casi en el periódico vemos distintos colectivos que se movilizan, distintas asociaciones que plantean nuevas soluciones con una voluntad total, casi competición en los ayuntamientos a ver quién ha hecho mayor trampeo y quién retiró más reinas, y ahora también nos pasa con los nidos, ¿no? Pero sobre todo ello lo que sobrevuela ahora es una capacidad de gestionarlo eficazmente. Hemos puesto en marcha un centro de control en La Mata, en Grado, que nos sirve para centralizar toda la actividad del plan de la avispa asiática, pero que también nos sirve para todos los trabajos que hacemos sobre especies invasoras, ¿no? El plumero de la pampa y otras pequeñas mucho menos conocidas. Y creo que ese es el éxito. El éxito no es la foto solo de este año, donde creo que se ha hecho un trabajo estupendo, fundamentalmente porque se ha conseguido activar esa colaboración, sino que sobre todo ya hemos construido un tejido que va a permitirnos mantener esta lucha sostenida en el tiempo, que los daños que se producen y el riesgo sea cada vez menor y quién sabe si en un futuro pues poder eliminar esta plaga. Sí, mira, justamente en la noticia decía que en Vegadeo se habían eliminado 21 nidos menos que en El año 2019. pasado, sí. Sí. Eso está claro que el trabajo de colaboración entre ayuntamientos,
la gente a modo privado y la consejería pues está funcionando y esperemos seguir por ese camino. Aprovecho para saludar a Victoria. Victoria, muy buenas tardes y hago introducción también a su pregunta. Buenas tardes. Antes de nada, espero que estés bien de salud. El turismo rural no existe si no existe el mundo rural. Como es evidente, pero ya todo el mundo conoce la belleza de Asturias y todo lo que podemos ofrecer. Ahora es momento de dotarnos de medios para no quedarnos atrás. Y entre otras cosas, es esencial la conexión a Internet. Durante esta videoconferencia nos comenta que su conexión es regular, no solo para el turismo, sino para la educación, la formación y desarrollo general. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo tendremos una conexión rápida y eficaz para los pueblos? Bueno, si la sabes contestar concretamente, Alejandro. Bueno, yo creo que están pasando cosas, ¿no? Yo además, evidentemente, tengo un contacto muy estrecho con Borja, que además de consejero de ciencia lleva la parte de desarrollo de la estrategia digital. Todavía el otro día hablábamos del desarrollo en 5G y bueno, creo que evidentemente todavía hay mucho por resolver. Como decía, el medio rural es muy variado, ¿no? A veces siempre nos paramos a ver el ejemplo de los lugares donde hay mayores dificultades, pero hay lugares de nuestro medio rural, Cabranes puede ser un ejemplo, que han sabido dotarse de una buena digitalización y conectividad y que han convertido eso en un elemento de desarrollo. Y creo que tenemos que apostar con ello. La gran oportunidad es el desarrollo del 5G, que permitirá además utilizar nuestras redes de TDT, las torres de TDT que en su día se plantearon para cubrir las manchas que había de cobertura como elemento de llegada de una red de gran capacidad al medio rural y que por el camino se están haciendo actividades sobre todo para llevar gran capacidad a los polígonos industriales, a las empresas que son intensivas en datos, que no son tantas, ¿no? Yo creo que también hace falta un trabajo casi de alfabetización digital. Las oportunidades, por ejemplo, que hay ahora de conectividad vía móvil a veces son más importantes que las redes fijas y yo mismo en Cangas del Narcea casi lo hacemos, es decir, hemos pasado de estar con una ADSL a estar con un router móvil, ¿no? Y con una capacidad 4 veces mayor y prácticamente sin coste, ¿no? Creo que hay un trabajo muy importante por hacer, pero como me gusta decir, creo que es la infraestructura más barata y más rentable que podemos desarrollar a corto plazo en el medio rural. Pues sí, la verdad. Gloria, desde Mieres, nos dice lo siguiente. En concejos de tradición industrial, como es el caso de Mieres, tenemos una zona rural muy abandonada y con gran déficit de infraestructuras de cara a su recuperación como zona atractiva para la recuperación económica. El líder es una gran herramienta, pero aún cuesta hacer ver que esas zonas son un importante foco de riqueza en concejos como Mieres. Desde la oposición, ¿qué propuestas y qué exigencias podemos plantear para desarrollar esas zonas? Estamos planteando un plan básico de extensión y mejora de infraestructuras. ¿Qué exigencias podemos plantear? Bueno, saludo a Gloria, además Gloria y Mieres ya atamos cabos. Bueno, saludo a todos los compañeros que nos están siguiendo, pero evidentemente, ¿no? Yo creo que las cuencas tienen muchos retos por delante porque evidentemente tienen esa doble situación, ¿no? De estar enclavados en el medio rural, pero haber vivido un gran desarrollo alrededor de la minería que ahora ha entrado en declive y que por lo tanto hace que ese contraste sea aún mayor. Yo creo que hay que hacer convivir dos líneas de trabajo. Una es la de seguir sosteniendo un tejido que ya hay. Evidentemente la población de las cuencas es mucho mayor de la que tienen otros territorios rurales que están a la misma distancia del área central y eso también hay que verlo como una oportunidad, pero tienen que ser capaces también de movilizar nuevos recursos, ¿no? Y creo que hay iniciativas muy interesantes, algunas que tienen que ver evidentemente con desarrollos vinculados a esa tradición minera e industrial, pero también tienen que mirar hacia la productividad de su medio rural. Creo que los proyectos líder tienen esa capacidad de ser transformadores, no solo desde la perspectiva que a veces pasa en algunas administraciones locales, como puede ser en Mieres, donde se ven solo como una oportunidad para cubrir necesidades, pero no como una oportunidad para transformar la realidad, y que veamos cada vez más que ese dinero llega a proyectos diferentes, ¿no? A proyectos que son capaces de generar nuevos nichos de actividad. Bueno, creo que estos días estamos repasando, hay en marcha ahora mismo más de 840 proyectos en los 11 grupos de desarrollo rural
y creo que a la gente que se atreve, en un momento además como este, las administraciones locales de nuestra mano tienen que ser capaces de llevarles en volandas, ¿no? Porque es un momento decisivo y creo que es un valor tremendo que esta gente apueste por estos proyectos. Creo que esa es la mejor demanda y que no, como pasa muchas veces, las administraciones miren hacia adentro solo para resolver sus problemas. Pues la verdad que más de 800 proyectos presentados en este nuevo programa son ya un número muy importante. Esperemos que salgan adelante el mayor número posible de ellos y les deseamos desde aquí pues las mayores de las suertes en esas iniciativas. Ahora ya cambiando radicalmente, yéndonos a la pesca, nos entra una pregunta acerca de la xarda, que somos conscientes y conocedores de todo ese trabajo continuo que se está haciendo desde tu consejería, Alejandro, en contacto continuo con el Ministerio. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué es tan importante la cuota de la xarda para Asturias y cuáles han sido los avances durante el último año? Bueno, a mí me gusta también decir que a pesar de las dificultades, a que siempre que miramos para la pesca nos pasa como con nuestra agricultura y ganadería la vemos en declive, tenemos una gran oportunidad de futuro, ¿no? De construir un sector que sea de verdad rentable, que está practicando además una pesca sostenible, que tenemos que hacer que esa pesca genere más riqueza. A veces no se trata solo de pescar más, sino de conseguir que tenga mayor valor la pesca descargada, y en esa línea estamos trabajando y además con una mirada muy, muy directa a todo lo que podemos hacer alrededor, ¿no? Creo que es evidente, por ejemplo, el producto turístico que son nuestras vías marineras, que son lo que son gracias a la actividad de nuestros puertos y de nuestros pescadores. Pero no me enrollo, ¿no? Como en muchos aspectos, nuestro gobierno y nuestra consejería sí ha trabajado intensamente, pero en este caso, por ejemplo, tiene mucho que ver nuestra capacidad de tener voz en el partido en Madrid a través de Adrián, de nuestro presidente, o en este caso, por ejemplo, de nuestra vicesecretaria general, Adriana Lastra, que nos ayudó desde el principio en una demanda de muchos años. En el último gobierno del PP se había hecho un reparto de la xarda que era injusto y lesivo para la flota asturiana y que no se consiguió revertir hasta este año, ¿no? Con un incremento importante que ha permitido, pues eso, que una especie que es la principal, la que más ocupa durante más tiempo y por lo tanto de la que más depende nuestra flota, pues haya tenido pues, un incremento importante para que esa capacidad de generar actividad económica prácticamente, por ejemplo, nos ha permitido que durante la pandemia y el estado de alarma ningún barco asturiano haya tenido que parar, ¿no? Nuestra flota sigue teniendo muchas necesidades, hay una dependencia de que cada una de estas campañas, la xarda, el bonito, la merluza, seamos capaces de enlazarlas para que haya una actividad económica estable y que los barcos, que son pequeñas explotaciones, puedan seguir generando riqueza y manteniendo su empleo. Y esta es la batalla en la que vamos a seguir trabajando de la mano del sector y con nuestro director general es casi uno más de ellos, y eso, como me gusta a mí, como pasa en ganadería, como nos pasa en desarrollo rural o en toda la consejería, es un valor muy importante y ese compromiso vamos a mantener. Sí, doy fe de primera mano de esa cercanía que tiene el director general con el sector y ese gran conocimiento que tiene y defensa continua, ¿no? Y es cierto, quería resaltar lo que habías comentado al inicio de esta respuesta, esa influencia, ¿no? Del partido, esa conexión con el partido en Madrid y también con el gobierno, que nuestro presidente y secretario general, Adrián Barbón, recalcó tantas veces y a veces quisieron cuestionar, ¿no? Otros partidos políticos, y sí que es de poner en valor y bueno, poco a poco se van viendo, ¿no? Esos resultados y lo necesario, sobre todo, que es poner en valor. También, aparte de todo lo que has señalado acerca de la xarda, estáis trabajando en hacer atractivo, ¿no? la pesca, al igual que hacer atractivo la ganadería. Y me consta que estáis trabajando en formación, incorporación de jóvenes, y si nos comentas un poco acerca de ello también, gracias. Bueno, pues como bien señalabas, además como nuestro director general es profesor del Centro Integrado de la Mar de aquí de Gijón, y en muchas ocasiones es referencia incluso para el propio ministerio, ¿no? Y había muchas necesidades formativas porque tenemos que conseguir capacitar
a la gente que ya está navegando, que a veces tiene dificultades para tener la formación necesaria para seguir desarrollando la actividad, y eso se ha conseguido a través de un trabajo muy, muy importante, porque esa formación además hay que compatibilizarla con la actividad económica, tienen que seguir trabajando y tienen que poder seguir faenando, y en muchos casos pues es acreditar competencias, hacer formación online, pero estamos muy satisfechos porque además hemos creado un itinerario formativo propio, que además será referencia en algunas cuestiones para toda España, que permitirá una formación profesional específica con una titulación que acredite para el desarrollo de la actividad y para el patronaje pesquero, ¿no? Con lo que, bueno, eso creo que es uno de los grandes retos, que lo tenemos también en el sector primario de tierra, que tenemos que ser capaces de hacer una formación profesional que esté realmente cerca de las necesidades de nuestros trabajadores del campo y la mar, porque además, como decíamos, esa va a ser la oportunidad de que nuestros jóvenes vean ahí una, una iniciativa y una capacidad de encontrar un empleo cerca y en lo que siempre han dedicado o a lo que se han dedicado sus familias, ¿no? Con lo que, bueno, eso y junto a las ayudas que tenemos para nuevas embarcaciones, para favorecer ese relevo generacional, que son modestas pero muy importantes. No puedo estar más de acuerdo contigo cuando hablas de ese reto que tenemos por delante de hacer atractivo pues la pesquería, hacer atractivo la ganadería, la agricultura, para que la gente se quede en el medio rural y se mantenga vivo. Yo creo que además todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando coincidirán también con nosotros que ese es un reto muy importante y seguro que irá dando sus frutos. Eliseo nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué cosas se están haciendo desde la Consejería para potenciar los quesos asturianos y la producción de los derivados lácteos en Asturias? ¿Cómo se va a facilitar el poder empezar una pequeña empresa en el mundo rural? Bueno, pues hay muchas iniciativas, ¿no? Porque realmente en la mayoría de los casos quien quiere elaborar quesos normalmente ya procede de una explotación ganadera, con lo que por el principio, digamos, del camino es el que haya una ganadería rentable y competitiva y que a partir de ahí se puedan elegir distintos caminos, ¿no? Como te decía, nuestro sector lácteo es muy, muy importante, es referencia a nivel de España, tenemos las grandes empresas del sector, pero tenemos muchas pequeñas producciones que pueden elegir otros caminos. Y creemos que la transformación en quesos artesanos, en quesos acogidos a marcas de calidad, pueden ser o son ya un elemento de desarrollo muy importante para muchas zonas, sobre todo aquellas que tienen una tradición de pastoreo, ¿no? Como son picos o las zonas de montaña de grandes áreas de nuestra región. Después de las ayudas, digamos, directas a la ganadería, hemos introducido ahora eh, una nueva línea dedicada a la industria agroalimentaria dentro de los fondos LEADER, porque entendemos que a veces las ayudas que tenemos para las industrias agrarias se quedan demasiado grandes o son ayudas que eran demasiado grandes para esas pequeñas actividades. Y sobre todo lo que estamos trabajando también es en generar valor, es decir, todas las denominaciones de origen e IGPs trabajamos colaborando, subvencionamos su actividad, pero también ahora desarrollamos campañas, tanto individualmente para cada una de ellas, como conjuntamente bajo ese paraguas que es Alimentos del Paraíso. Con lo que, bueno, yo creo que para pequeñas producciones que apuesten además por etiquetas de producción sostenible como la ganadería ecológica, la transformación puede ser muy importante. También vemos con muy buenos ojos, si es perfectamente compatible y complementario esa actividad artesana en el sector quesero, que nuestras grandes marcas desarrollen una actividad en ese ámbito, ¿no? Y, por ejemplo, Central Lechera Asturiana está comercializando quesos de las 5 denominaciones de origen de queso asturianas, y eso es muy importante. Y, por ejemplo, nuestro Fuego al Pito tiene todas las posibilidades para convertirse en un queso que prácticamente tiene tradición de producción en toda Asturias. Con lo que, bueno, veo evidentemente con no solo esa actividad individual como una actividad de riqueza, pero como una actividad complementaria a la transformación en la propia explotación, a la venta directa o complementaria, por ejemplo, al turismo rural, muy, muy interesante. Sí, ahora vamos a Cangas de Narcea. Es una queja y una pregunta a la vez, pero los socialistas somos así, damos la cara siempre, ¿no?
Voy con ello. Una queja recurrente este verano en Cangas del Narcea por parte de los turistas ha sido el reducido horario de apertura del centro de Tablizas. Se abre muy tarde para un montañero y se cierra muy pronto respecto a la hora de apertura. Además, el personal del centro siempre desanima a la gente a hacer la ruta larga, aun siendo gente joven, ser verano y hacer buen tiempo. ¿Cuándo y quién puede hacer entonces la ruta? Preguntan. ¿Qué medidas piensan adoptar respecto al nuevo sistema de gestión de los centros de los parques naturales de cara a la próxima legislatura? ¿Tiene previsto aumentar horarios en los centros? Bueno, es una pregunta muy concreta, pero casi empiezo por el final, porque además se refiere a un trabajo que hemos desarrollado y del que estoy razonablemente satisfecho, ¿no? La gestión de toda esta centros que teníamos a lo largo de toda Asturias en el pasado era individual, a través de pequeños contratos, y había una gestión bastante heterogénea y vamos a decir que muy mejorable, ¿no? En el último año hemos podido integrarlo. Uno de los proyectos de nuestra consejería es la constitución de la Red Natural de Asturias, un elemento que aglutina todos nuestros espacios naturales y también todos los elementos de divulgación y educación alrededor de ellos, y nos permite que la gestión actual de todos estos centros ahora esté coordinada con un calendario que es conocido a principios de año y con una calidad de servicio estándar, es decir, con gente que está formada para realizar esa labor. Me suena más a una experiencia negativa. Entiendo que si se ha ido al centro de Tablizas, la orientación que se hace suele ser bastante ajustada. Hay una limitación clara, como se sabe, en el acceso, en este caso, por ejemplo, a Muniellos, que es conocida y que es el espacio más restringido de Asturias. Pero bueno, nuestra voluntad evidentemente es poder dar el mejor servicio posible con unos recursos limitados. Pero este año, por ejemplo, hemos podido abrir el Centro de Interpretación del Parque Natural de Fuentes de Narcea de Cerredo, que llevaba 10 años cerrado, o el Centro de Interpretación de Peñamellera Alta, que nunca se había abierto. Es decir, hemos conseguido estandarizar el servicio. Vamos a seguir avanzando porque además creemos que podemos lograr cofinanciación europea para esta línea de actividad. El próximo año nos planteamos la apertura de otro centro que lleva cerrado desde su construcción, que es el del Cabo de Peñas, y mejoraremos el servicio y me preocuparé por saber cuál ha sido el problema que ha habido ahí en Tablizas. Te agradecemos, Alejandro, esa preocupación que no es nuevo en ti, ¿no? Esta preocupación tan concreta de todos los asuntos que te llegan y los problemas, como decía al principio, de hombres y mujeres del medio rural asturiano, que sin duda siempre estás a su disposición. Nos entra una pregunta relacionada con, bueno, la situación del COVID, lo que esto ha generado y la oportunidad que puede ser para el medio rural. Y para hacerte la pregunta, pues apenas unos días estaba yo en Vegadeo y el propietario de una librería de allí me comentaba que eran muchos los encargos de libros para este año de gente que otros años no estaba aquí, que ha decidido volverse, que decidió teletrabajar. Te hago la pregunta dentro de este contexto que la formula Yago. Buenas tardes. Comenta que la consejería tiene que ser la consejería de los pueblos. ¿Qué pasos van a darse para aprovechar el empujón COVID e impulsar el teletrabajo? Esto daría la opción de retornar al rural a muchos trabajadores obligados a emigrar en busca de trabajo a la ciudad y aprovechando más las instalaciones que existen en el medio rural. Bueno, a veces da un poco casi hasta de pudor decir que hay oportunidades con una situación tan complicada, ¿no? Encima y con tanta gente pasándolo mal. Pero bueno, sí es verdad que lo decía al principio de mi intervención, que estamos viendo pues, seguramente tendencias que a lo mejor pueden ser provisionales o pueden ser momentáneas, pero hay la oportunidad, ¿no? de que se queden. Bueno, el análisis rápido es como muy sencillo, ¿no? Si generamos esa oportunidad para que quienes ya han tomado esa decisión o ven esa oportunidad de cambiarse lo hagan, pues ahora mismo tenemos una gran parte también de nuestro territorio que ya lo puede hacer, ¿no? Hoy leía, por ejemplo, ¿no? que había 300 nuevos empadronados en Ribadesella, o hay nuevos empadronamientos en zonas evidentemente que son muy atractivas para vivir porque están bien comunicadas, o de nuestra costa, en Caravia, en Villaviciosa. Bueno, creemos que esas oportunidades hay que hacerlas llegar a toda Asturias en la dimensión que toca en cada caso. Y lo decíamos al principio, una necesidad fundamental
es evidentemente el desarrollo de esas infraestructuras de conectividad y que se ha establecido como un reto el lograr que esas condiciones sean prácticamente homologables para toda Asturias a lo largo de esta legislatura. Pero el trabajo es mucho más de fondo, ¿no? Y transversal a la acción de todo el gobierno, como le gusta recordar siempre a nuestro presidente. Yo entiendo que cuando alguien toma la decisión ya no solo de permanecer viviendo en el medio rural, sino de abandonar una ciudad para ir al medio rural, tiene que encontrarse una acogida que sea cómoda, porque muchas veces también vemos que es un camino que luego tiene una vuelta, ¿no? Vivir en el medio rural no es una cuestión solo romántica, sino que hay que generar un modelo educativo que ponga en valor las posibilidades que da, como lo estamos viendo ahora en la pandemia, tener ratios más pequeñas, tener un profesorado más estable. Tenemos que ser capaces que los servicios, como lo estamos viendo, aquí en Asturias, en el medio rural, no es lo mismo la atención que se puede dar en un centro o en un ambulatorio rural que el que tenemos en una ciudad, y eso hay que convertirlo también en una ventaja y homologar esas características y hacerlo estandarizables. Y lo hablábamos al principio también, el envejecimiento, ¿no? No es lo mismo para nada envejecer en el medio rural que hacerlo en una ciudad, ¿no? Con lo que yo creo que esas oportunidades las vemos en lo inmediato sobre lo que tiene que ver con algunos nichos de trabajo, pero a mí me gusta pensar que ese trabajo es de largo recorrido, transversal a la acción de gobierno, a esa visión que trasladamos desde este gobierno de que no son las salas zonas de segunda, sino que son partes principales del proyecto de Asturias y que en ese trabajo continuo es donde aparecerán las oportunidades de futuro. Seguimos y ahora nos vamos a caso. Alberto nos comenta, me gustaría saber si se está aplicando alguna medida de simplificación normativa, especialmente en aquellos municipios de montaña sujetos a figuras de protección medioambiental que permitan compatibilizar las actividades agroganaderas y forestales en estos espacios protegidos. Bueno, ya me gustaría que fuese simplificación. Creo que muchas veces hemos repetido que seguramente las capas y capas de burocracia que son evidentemente garantías, pero que se han ido desarrollando durante décadas, ahora son un problema a veces para poder avanzar y para hacer que la administración se mueva. Pero en el caso además concreto de caso donde el propio Parque Natural de Redes tenía pendiente o tiene pendiente el desarrollo de sus instrumentos de gestión, pues sí estamos dando pasos muy importantes para que haya una normativa clara. Hemos incorporado además una nueva dirección al parque. Los instrumentos de gestión de los parques van a estar relacionados y coordinados, como decía, dentro de ese instrumento de la Red Natural de Asturias, y la actividad económica del sector primario y las actividades tradicionales van a ser protegidas como un elemento más de preservación del medio ambiente. Yo sé que eso es algo que muchas veces choca. Lamentablemente se ha instalado alrededor de la preservación del medio ambiente muchas veces un conflicto, también porque hay gente que vive de ese conflicto, y a mí lo que me gusta trasladar a la gente es que nuestros espacios naturales, nuestros parques, lo son gracias a la actividad de la agricultura y la ganadería que hubo en el pasado, que tenemos que seguir haciéndola compatible con todas las dificultades, muchas de ellas que no vamos a poder solucionar, pero sí tenemos que gestionar mejor, como son los daños de la fauna salvaje, y que a cada persona que quiere desarrollar una actividad económica y mucho más en el sector primario, en el medio rural, tenemos que ser capaces de acompañarle y darle facilidades y no ser un problema constante. Nuestra consejería tiene ahora también las competencias de ordenación del territorio, y ahí no hay un trabajo fácil, pero se está trabajando en la modificación del reglamento de ordenación del territorio, y evidentemente la visión del medio rural y la visión de la actividad agrícola y ganadera la vamos a introducir de una manera clara en este reglamento. Carlos Noval nos dice lo siguiente. Uno de los aspectos a desarrollar en esta legislatura en el desarrollo de la Agenda 2030, que tiene como objetivo generar la eficiencia energética, ¿qué políticas se están desarrollando para mejorar la eficiencia energética del sector agrario y pesquero asturiano? ¿Se contemplan medidas de autoconsumo? Bueno, cuando se habla de eficiencia energética, normalmente la gente lo que está pensando es reducir consumos o en generación de
de energías alternativas, ¿no? Y eso en el ámbito de actuación de nuestra consejería es relativamente limitado. Bueno, evidentemente sí lo es en las competencias de movilidad, donde hay una transformación clara de todo nuestro sistema de movilidad, pero exactamente en el medio rural estamos trabajando en algunos proyectos puntuales, como uno que tiene que ver con la obtención de energía verde para el funcionamiento de nuestros puertos pesqueros, pero sí me gusta destacar que hay otra visión que es muy, muy importante, que tiene que ver con las emisiones de CO2 y con la captación de CO2, ¿no? Vemos que se ha desarrollado en los últimos años distintos sistemas de auditoría de cómo se capta el CO2 y qué función, por ejemplo, tiene la actividad agrícola o la actividad forestal en este sentido. Y sí estamos trabajando desde la Dirección General de Montes en unos estándares que permitan evaluar y luego poder trabajar con esas capturas de CO2. Algunas grandes empresas de nuestra región están haciendo iniciativas de emisiones cero gracias a establecer convenios con pues propietarios forestales o con gestión forestal sostenible. Y es un ejemplo, yo creo, que podemos desarrollar. A mí me gusta recordar que prácticamente todas nuestras explotaciones agrarias familiares no solo tienen pastos y no solo tienen una actividad más o menos intensiva, sino que prácticamente todos también son propietarios forestales, ¿no? Con lo que el equilibrio, digamos, medioambiental y de emisiones que se produce en este sector es mucho más importante de lo que mucha gente cree. Te he perdido el audio, Alba. A ver, ahora Ahora ya te vuelvo a escuchar. no me perdiste, es que no había encendido el micro. Mira, te decía que vamos a continuar con un par de preguntas que tenemos acerca de la política forestal, de la biomasa, y te las voy, son dos, te lanzo una y luego hablamos de la otra. Bueno, en primer lugar, nos felicitan por esta reunión y la pregunta que formulan es la siguiente. ¿Los montes que están consorciados o son de utilidad pública con mancha marrón, no se podría hacer un convenio con las empresas de biomasa para poder dar salida de esa manera y al mismo tiempo poder beneficiarnos los ayuntamientos que tenemos calderas de biomasa de ese convenio? Bueno, antes de llegar ahí voy a explicar un poquito el marco. Bueno, se sabe que dentro del proyecto global de gobierno, desde la Consejería de Industria, se está elaborando, se está trabajando en la elaboración de un plan industrial para Asturias. También desde nuestra consejería, un compromiso de nuestro programa electoral era el desarrollar una estrategia de biomasa para nuestra región y estamos dando los primeros pasos, ¿no? Hay algunas iniciativas y luego hay iniciativas de autoconsumo o de transformación como las que conocemos, como Pellets Asturias en Tineo, pero que todavía no están asociadas a una producción masiva de biomasa en nuestra región. Yo creo que hay que ver cuáles son los distintos enfoques, ¿no? La producción de biomasa en un bosque que se gestiona con un interés forestal puede ser interesante, pero es muy limitada. Y lo que se plantea, por ejemplo, ahí es decir, atender en montes donde hay problemas sanitarios, bueno, pues puede ser interesante el aprovechamiento, pero tampoco podemos crear una expectativa de que eso vaya a generar una gran riqueza, ¿no? Sino que tiene que ser proveniente de una estrategia de repoblación, de trabajo específico en el tiempo sostenido, para que realmente en la propia gestión, en las cortas, en las podas, todos los residuos provenientes de esa gestión sean capaces de, a una escala adecuada a esa producción, generar iniciativas de transformación en el territorio. Creo que ese es el trabajo que nos toca por hacer, ¿no? Hay otras iniciativas por desarrollar que ya han tenido, que han sonado en el pasado, ¿no? Como el desarrollo de algunos cultivos de ciclo más rápido, los conocidos como cultivos energéticos. Bueno, yo creo que tenemos que empezar por ahí, por ser capaces de gestionar bien nuestros montes, de aprovechar esas oportunidades para generar proyectos escalables a la capacidad de producción que tenemos actual y modelar un proyecto de futuro en base a esas oportunidades que hay, ¿no? El mercado de la energía es un mercado muy, muy complicado, muy volátil, que depende muchísimo de las reglas de juego, no solo de las condiciones
rentabilidad en la producción, y creo que eso, bueno, pues tenemos que verlo de una manera sostenida en el tiempo, más que una actuación puntual como la que se nos plantea, que puede ser útil, pero que bueno, tampoco va a permanecer. Pues ya tú mismo te contestaste a la siguiente pregunta, Alejandro, que era un poco sobre esas expectativas, esas políticas que tenía planteadas el gobierno acerca de esta industria de la biomasa. Ahora el compañero Gilberto nos hace una pregunta también acerca de la concentración parcelaria, y la pregunta es la siguiente: ¿se va a seguir apostando por las concentraciones parcelarias en pastos para así favorecer la incorporación de nuevas explotaciones? Pues sí, absolutamente y de manera prioritaria. La concentración parcelaria ya ha sido en muchos lugares el gran salto de calidad en cuanto a rentabilidad. Permitió que se gestionase de una manera diferente, que se mecanizase, que los tiempos de trabajo fuesen otros, que las explotaciones pudiesen crecer, y ese es un trabajo en el que hay que seguir perseverando, ¿no? Fernando Montes, el director general, lo sabe bien porque tiene una lista enorme. Tenemos abiertas ahora mismo decenas de concentraciones que van avanzando. En el pasado, cuando el número de concentraciones era menor y había muchos o más recursos económicos, las concentraciones sirvieron también para transformar pueblos enteros, donde no solo se concentraba la propiedad, sino que además se desarrollaban todas las infraestructuras, los accesos, las propias vías de los núcleos rurales. Ahora las actuaciones que hacemos en infraestructuras son más modestos, pero con la idea de poder avanzar de una manera acorde a las necesidades que se nos plantean, porque donde hay evidentemente oportunidad de relevo generacional, donde hay un ganadero que quiere seguir una generación más, pues tiene que ser absolutamente prioritario el poder facilitar esa transformación. Pero no solo nos estamos conformando con los pastos para la actividad ganadera, sino que estamos trabajando también en la preservación de nuestros suelos de vega, y estamos desarrollando ahora la primera concentración parcelaria de suelo de vega en Quinzanas, en Pravia, con el objetivo de preservar esos suelos agrícolas que entendemos que son otro elemento de futuro absolutamente por desarrollar, ¿no? Toda la agricultura en Asturias, que tiene algunos elementos como la faba, como el kiwi, pero tenemos agua, cada vez tenemos un poquito de sol más, y veremos que la agricultura tiene un desarrollo de futuro muy, muy importante para Asturias. Sí, hablando, bueno, de la concentración parcelaria, yo tuve la oportunidad de ver y conocer la transformación de una zona concreta de Tineo por mi trabajo, visitando ganaderías, el antes y después de esa concentración parcelaria. Lo que significó para esas explotaciones ganaderas de esa zona significó de no sembrar maíz a poder sembrar maíz, por ejemplo, ¿no? Esa es la importancia que tiene, y que es tan necesario seguir trabajando en esa línea, en esas concentraciones, que a veces también nos encontramos con concentraciones parcelarias que ya están hechas de hace mucho tiempo, y a veces toca también volver a revisarlas. Renovarlas. Sí. Tenemos otra pregunta, bueno, son varias juntas, volvemos a la industria agroalimentaria. La pregunta es la siguiente: considero que un elemento importante para el mundo rural vivo y con futuro es la industria agroalimentaria, que podemos denominar industria agroalimentaria marca Asturias, mediano y gran tamaño. ¿Cuál es su preocupación de las inversiones que estas empresas están llevando a cabo, de las que deben llevar a cabo para consolidar un futuro industrial a medio y largo plazo? ¿Son suficientes según su criterio? Y aprovechando, haría otra pregunta más, nos dice este compañero. ¿Consideras necesaria una especie de clúster de empresas del sector agroalimentario que permita una comercialización más efectiva de pequeños productores locales? Bueno, pues creo que todo lo que se plantea está en la línea de lo que estamos trabajando, ¿no? Más que plantear las cuestiones concretas, algunas de ellas incluso están sucediendo ya, ¿no? Y hay iniciativas que apoyamos, y muchas de ellas también que tienen que ver con la propia iniciativa privada. Decía en mi intervención inicial que algunas líneas de apoyo, bueno, que este gobierno desarrolla, y que desarrolla además con apoyo de fondos de la Unión Europea, muchas veces no son del todo conocidos, ¿no? La industria agroalimentaria de Asturias recibe todos los años más de 8 millones de euros de subvenciones directas del gobierno regional, y nuestras grandes industrias, que nos gusta que sean exitosas y competitivas, evidentemente también disponen de esos recursos para seguir transformándose, ¿no?
muchas veces tiene que ser basadas en la mejora de procesos, como sucede en las grandes industrias o en la innovación. El sector de la alimentación pues también está transformándose hacia productos más saludables, hasta hacia alimentación personalizada. Eso lo estamos viendo en empresas como CAPSA, como Central Lechera Asturiana, y evidentemente nuestra colaboración está ahí. Pero como me gusta recordar, para nosotros todas las producciones que son capaces de dar valor a lo que se produce en el medio rural, tenemos que ser capaces de apoyarlas y generar riquezas, ¿no? El trabajo a través de clústeres, por ejemplo, pues es una buena línea de trabajo que se está desarrollando en el sector cárnico, ¿no? A través de un centro como Asincar, que hace que nuestras pequeñas empresas tengan un enfoque de producción y se les ayude a orientar no solo en la calidad, sino en el enfoque a consumidor de sus productores, ¿no? Y trabajamos, evidentemente, con nuestro gran servicio de investigación, que es el SERIDA, que hemos transformado con una nueva gerencia mucho más cerca de las necesidades del sector y de esas necesidades de innovación, ¿no? O con el Laboratorio Interprofesional Lácteo, que es nuestra figura de referencia a la hora de trabajar con las denominaciones e indicaciones geográficas protegidas de producción de queso. Pero quedándome con la pregunta o en el hilo de la pregunta, a mí siempre me gusta destacar que nuestro sector agroalimentario o nuestra industria agroalimentaria es quizás la cadena de valor más virtuosa que podemos generar en Asturias, ¿no? Donde todos los pasos, desde la producción de la materia prima hasta el punto de venta final a través de las cadenas de distribución que también tenemos en nuestra región, que hacen marca Asturias, dejan en cada paso la riqueza en Asturias. Y ojalá esa cadena de valor completa fuese ejemplo para otros sectores. Ahora tenemos una pregunta del compañero Víctor Lorido de Santalla de Oscos, y la pregunta es la siguiente. Es sobre la lentitud burocrática. ¿Qué medidas se pueden o se están tomando para agilizar los trámites? Compañero y alcalde. Bueno, Además, perdona que te interrumpa, Alejandro, he de decirlo aquí, un alcalde que todos los concejales de su ayuntamiento son sus concejales, son del Partido Socialista. Aprovechamos para darle la enhorabuena a Víctor por ese resultado y también por la labor como alcalde que está haciendo y que es muy, muy valorada por los vecinos de Santalla y los vecinos de los otros municipios limítrofes. Ya no te interrumpo, Alejandro. sí. Bueno, nada, él conoce de primera mano, además en algunos proyectos estamos trabajando juntos y con iniciativas además muy interesantes de eso, de querer trabajar de verdad e involucrarse, no solo pedir al gobierno regional, sino involucrarse como administración local con sus recursos, con los que tienen a su escala, en poder hacer cosas. Pues trabajamos, el reto, como decía, de la burocracia tiene dos aspectos. Uno es transversal al gobierno, es uno de los grandes retos que tiene que ver con la transformación de nuestra administración, con hacerla más cercana y más sostenible. Pero en el ámbito de nuestra consejería en concreto estamos abordando un proceso de simplificación en cuanto a las líneas de ayuda. Cada año veíamos cómo las distintas líneas de subvenciones se modifican sus bases, sus convocatorias, sus reglas de juego son más complicadas. Bueno, vamos a hacer una transformación clara para que las ayudas a la inversión sean homogéneas en todos los ámbitos de nuestra consejería, que estén más cerca de las necesidades de la gente, que no obliguemos a la gente a desarrollar pues proyectos de inversión que no son los que necesitan, sino hacerlos porque así es como consiguen la ayuda, es hacer todo ese trabajo. Y luego hay un trabajo muy, muy importante en el que a mí me gusta poner el foco, que tiene que ver con nuestras oficinas comarcales y su trabajo en el territorio. Creemos que tenemos una red de oficinas comarcales que hay que transformar, que hay que mirarse en el espejo de lo que una vez fueron como oficinas de extensión agraria, que tienen que estar a disposición, no solo ser un mostrador, sino que tienen que ser una consultoría para nuestros agricultores y ganaderos. Y de hecho, así lo hemos planteado incluso en la propia organización interna de la consejería, donde pasan a depender de la Dirección General de Desarrollo Rural, ¿no? Pero ese es un camino en el que espero que podamos avanzar, pero en el que no llegaremos a la meta. Es decir, esta lucha contra la simplificación administrativa y la burocracia nos acompañará todo el tiempo que nos toque gestionar. Mira, tenemos una pregunta que nos llega desde ayer, el compañero Pablo,
que nos dice lo siguiente. Buenas tardes, consejero. Es evidente que el jabalí es un problema para el sector agroganadero y que generan un gran desequilibrio dentro del ecosistema. En marzo mencionó que se quería crear desde su consejería una marca de calidad de carne de jabalí, la cual incentivaría el aumento de la actividad cinegética hacia esta especie y traería un rendimiento económico. ¿Qué otras nuevas medidas se plantea la consejería para frenar la alarmante expansión del jabalí? Bueno, pues hace un relato, ¿no? Bueno, a veces en estas cosas y últimamente en las redes sociales uno a veces tiene que escuchar un poco de todo, ¿no? Y entonces a veces, como te pasa a ti, Alba, a veces pones una foto en casa con las vacas y hay gente que dice, pues si este no sabe lo que es ni una vaca, ¿no? Te dice la gente, bueno, ¿qué vas a hacerle, no? Pues si a mí me preguntó una vez un periodista si alguna vez había tocado una vaca. Entonces, bueno, pues dije yo, pues sí, casi todos los días durante mucha parte de mi vida. Pues con los daños del jabalí pasa un poco lo mismo. Es decir, es algo que conozco de primera mano, que conozco por evidentemente la gente que tengo cerca que lo sufre y porque evidentemente no hay una presión suficiente ahora de la caza, de los cazadores, porque hay muchísimos para que contengan la población. Este año lo hemos visto además con el parón que sufrió toda la actividad durante el estado de alarma, que evidentemente la cría ha sido mayor, que la población es mayor, los daños son mayores. Adelantamos un mes la apertura de los cotos, pero bueno, eso nos puede servir para contener, pero sabemos que no va a servir del todo en el futuro, sino que tenemos que hacer cosas para cambiar la dinámica. Y una es la que él apunta, es decir, que podamos incentivar esa caza para que genere una actividad económica, no solo la caza, sino la transformación. Hay dos empresas ya en Asturias que tienen salas de despiece homologadas para la transformación. Creemos que hay un potencial de crecimiento. El otro día, precisamente, con el ayuntamiento de ayer, ellos también quieren desarrollar actividades en este sentido y hemos encargado a Asincar, al clúster cárnico de Asturias, la elaboración de unos pliegos que nos permitan caracterizar esa carne de caza dentro de nuestra marca Alimentos del Paraíso. Bueno, va a ser un punto de inflexión para que eso que es un problema va a seguir siéndolo y de hecho nos cuesta mucho dinero y más les cuesta a los agricultores y ganaderos, pero también generará una actividad económica que espero que cada vez sea más importante. Sí, son muchas las preguntas que nos quedan en el tintero, pero el tiempo se nos agota, tenemos que ir cerrando. Quisiera, en primer lugar, en nombre de la Federación Socialista Asturiana, agradecer a todos los que nos estáis siguiendo y sobre todo esas preguntas que nos habéis enviado que han enriquecido tanto este debate o esta conversación que hemos tenido a lo largo de la tarde. También, como no podía ser de otra forma, agradecer esa disponibilidad de Alejandro, que además aprovecho para mandarle un mensaje de ánimo a él y a toda su consejería, que sabemos que por segunda vez ha tenido un caso positivo, que están aislados en sus domicilios, y también a todas esas personas que están pasando por una situación semejante, que la pandemia se está haciendo muy dura, pero deberemos seguir luchando y trabajando. También no quería despedirme sin antes agradecer a todos los hombres y mujeres del medio rural asturiano que una vez más demostraron ese compromiso con el territorio y con sus gentes, que no solamente han continuado trabajando para que llegaran a nuestras casas alimentos de gran calidad, sino que se han puesto a disposición de la ciudadanía, a disposición de los ayuntamientos para colaborar en todo lo que estuviera en sus manos, sin dudar poner su trabajo personal, sus herramientas, su maquinaria para esa desinfección y tan importante. Siempre están trabajando con honestidad y a disposición de las gentes de su tierra. Un saludo muy grande a ellos y ese reconocimiento que queremos trasladarle. Alejandro, dejo que cierres tú este encuentro con militantes. Esperemos que lo repitamos más adelante. Es muy enriquecedor y sin más ya te dejo que lo cierres, Alejandro. Gracias. Pues muchas gracias, Alba. Deciros que estamos todos bien, los que nos ha tocado quedarnos en casa, solo ya esperando que acabe el aislamiento, con lo que gracias por los mensajes, aprovecho.
Decir que lo que decía Salva, hay que estar muy agradecido a ese trabajo que se desarrolla día a día. Creo que es muy importante que le demos valor. Muchas veces es el sector primario, la agricultura, la ganadería son sectores muy atacados, que tienen la incomprensión de las ciudades, y tenemos que, quienes estamos en política, hacer ese trabajo de una manera constante. Esto no solo es una actividad económica, es una forma de vida, y hay que hacerlo entender así, y es necesaria para el futuro. Y sí, bueno, agradecer a los compañeros que nos están siguiendo. Como bien sabéis, yo estoy orgullosísimo de trabajar en un gobierno como el de Adrián, de trabajar para un gobierno de la Federación Socialista Asturiana. Lo llevamos en la sangre, como dice Alba, también esto, con lo que es un placer y es nuestra obligación, tanto yo mismo como todo mi equipo, estar a disposición de cada militante que nos quiera decir lo bien que lo hacemos, pero muchas veces también las cosas que no hacemos tan bien, o todo aquello que nos queda por hacer y en lo que nos equivocamos, que es la forma también de poder mejorar y estar al servicio de la gente. Bueno, pues ya sin más, sí que nos despedimos y sobre todo gracias de corazón por todas vuestras aportaciones. Entre todos tenemos que hacer que el medio rural asturiano siga vivo, tenemos que hacer digno, ¿no?, el vivir en el medio rural, el sector primario, la ganadería, la agricultura, la pesca, que recuerdo que era en el mes de febrero cuando estaban en las calles pidiendo esos precios justos, esa dignificación de su trabajo, que los que proveemos de una familia ganadera sabemos que a veces no está muy bien visto, digámoslo así, aunque nos ponemos rojos cuando lo decimos, y que todos con nuestro granito de arena tenemos que ayudar, ¿no?, a esa dignificación del trabajo que los hombres y mujeres del medio rural asturiano hacen cada día. Sin más, un grandísimo abrazo a todos, espero que esto se repita, y si puede ser en un encuentro presencial, pues eso es muy buena señal, que la verdad que nos han llegado mensajes de muchos compañeros y compañeras que añoramos vernos, es mucho tiempo, y muchas veces estos encuentros presenciales era un motivo para juntarnos, para charlar, para hablar, pero mientras desde la Federación hemos puesto este instrumento en marcha para no perder ese contacto. Compañeros y compañeras, muy buenas tardes y muchísimas gracias.